Me alegra verlos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión del día de hoy. Vamos a orar, vamos a colocar ese tiempo en las manos de Dios, pedirle al Señor que nos guíe, que nos ayude y que nos dé el entendimiento para poder ver la luz y la esperanza en la palabra de Él. Amén. Cerremos los ojos, oremos. Señor Jesús, te damos gracias, bendito Dios. Colocamos este tiempo en tus manos, Señor. Te alabamos, Dios, eres grande, eres poderoso. Eres nuestro único Dios, Señor. Eres nuestro único Señor. Por favor, Señor, guíanos en este tiempo. Colocamos este tiempo en tus manos, Señor. Colocamos nuestras mentes, nuestros corazones en tus manos. Háblanos a través de tu palabra. Háblanos a través de tu Espíritu Santo. Y guíanos, Señor, a poder entender, a poder ser transformados por el poder de tu palabra, Señor. Que nuestras mentes sean renovadas por el poder de tu palabra, Dios. Toca nuestras vidas, Señor. Toca nuestras vidas. Llévanos, Señor, en ese proceso de santificación, Padre, que podamos entender que tú eres un Dios 3 veces santo y que tú demandas de nosotros, demandas de tu pueblo, demandas de tu iglesia, de tu novia, Señor, que tu iglesia sea pura, sea santa también. Gracias por esta oportunidad, gracias por lo que has hecho hasta el día de hoy, Señor. Y háblanos, Señor, háblanos. Es nuestro clamor el día de esta noche, Señor, que podamos salir de aquí con tu palabra y con tu guía, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenido, Andresito. Gracias. Milagroso. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Ok. Abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 116. Hoy nos correspondió leer este salmo, acción de gracias personal. Y dice así: Amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído, por tanto le invocaré. Mientras yo viva, los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré, invoqué entonces el nombre del Señor diciendo: Te ruego, oh Señor, salva mi vida. Clemente y justo es el Señor. Sí, compasivo es nuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes, pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de tropezar. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Yo creía aun cuando decía: estoy muy afligido. Dije alarmado: todo hombre es mentiroso. ¿Qué daré al Señor? ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo su pueblo, estimada a los ojos del Señor. Es la muerte de sus santos. Ah, Señor, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú desataste mis ataduras, te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Al Señor cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Amén. Bueno, abran sus Biblias, por favor, en Santiago, capítulo 4.
Hoy estaremos leyendo el libro de Santiago capítulo 4, versículos 1 al 12. El tema que nos corresponde el día de hoy son los conflictos dentro de la congregación. Vamos a hacer un recorderis. ¿Quién me dice qué vimos el domingo pasado? Hoy no está Carolina, que es la que siempre está ahí concentrada. ¿Qué vimos hace 8 días? ¿Quién recuerda qué vimos hace 8 días? ¿Nadie? La sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Muy bien, sí. Estudiábamos sobre la sabiduría divina, la sabiduría celestial, versus la sabiduría mundana, o sea, la sabiduría diabólica, ¿no? Y así es como Santiago le daba este nombre a la sabiduría, y Santiago es muy claro con lo que él está enseñando a la iglesia. El tema de hoy son los conflictos dentro de la congregación, sobre el tema de las guerras, las peleas entre creyentes, y la fuente de todo esto son los deseos mundanos en la misma iglesia, dentro de los mismos creyentes. Entonces, su comportamiento está arraigado en el orgullo más que en la humildad. Entonces, Santiago, hay una profunda preocupación en Santiago por dar a entender y enseñarles a cada hermano sobre esta vida de orgullo, y donde precisamente carece la humildad, y que esto revela realmente que hay una guerra. Cuando vivimos en orgullo, revela que es una guerra con Dios, independientemente de las guerras que a nuestro alrededor se producen por nuestro orgullo con las personas que están a nuestro alrededor. Lo primero es esa guerra con Dios, esa hostilidad con Dios. De hecho, en la Biblia, cuando vemos el título del capítulo, dice guerras y conflictos, el título que yo tengo en la Biblia. Hay otras Biblias que lo titulan orgullosos o humildes, ¿sí? Otros titulan sométanse a Dios. Mi Biblia dice guerras y conflictos. Entonces, todos estos títulos son apropiados, porque cada uno tiene que ver con el verdadero arrepentimiento, que es la única manera de poner fin a estas guerras. Y esto es claro esto es muy claro que ustedes lo tengan, es que el arrepentimiento es la única base, es el único camino para poder dar fin a estos conflictos y estas guerras que se producen dentro de la iglesia, y no solamente dentro de la iglesia, sino en nuestros hogares, en nuestros trabajos y en el mundo entero, ¿no? Vemos guerras y conflictos producto del orgullo humano. Entonces, ¿se han preguntado ustedes se han preguntado qué tiene que la palabra mundanalidad? ¿Ustedes qué se imaginan con esa palabra? ¿Qué significado le dan ustedes a la mundanalidad? ¿Se han escuchado el término mundanalidad? Pues antes de uno entender bien la palabra, no pensaba que una persona mundana era una persona que vivía como en las cosas malas, ¿no? Como en el trago, como en cosas que pues realmente no le agradan a Dios, ¿no? Es como lo que uno tiene como concepto de una persona mundana, ¿no? Del mundo, que está más como, digamos, que vive más como en vicios y en cosas así que no le agradan. Sí, exactamente. Uno anteriormente escuchaba la palabra mundanalidad y uno pues imaginaba la persona pues entregada al mundo, ¿no? En vicios, licor y ya algo desmedido, ¿sí? Pero digamos que nosotros vamos a medida que estudiamos lo que escribió Santiago, vamos a entender y vamos a estudiar que realmente la mundanalidad es mucho más que eso, ¿sí? Y probablemente obtendríamos varias respuestas de qué es mundanalidad,
Y alguien podría decir, es el tipo de diversión, ¿sí? Lo que tú estás diciendo, es el tipo de diversión es que una persona disfruta a los placeres y se entrega a esos placeres. Entonces, la persona que solamente vive viendo películas, escucha música, ¿sí? Todo tipo de diversión, él está ahí. Entonces, cuando dicen diversión, él es el primero que está ahí. Otros podrían decir que es alguien que asocia la mundanalidad con gente que tiene mucho dinero, ¿sí? O personas que tienen un estatus social alto. Entonces está entregado a hacer dinero y su mayor ídolo es perseguir esto del mundo, ¿sí? De obtener más y más y más y nada los sacia. Otra definición, o algunos dirían también que es preocuparse por cómo te vistes o te ves. Entonces hay personas que se entregan a la ropa que tienes, si es de última moda, si es de marca, tu cabello, tu forma de cómo cuidas tu cuerpo. Entonces vemos personas entregadas al gym todo el tiempo, ¿no? Al gimnasio, ¿no? Y cuidando mucho su aspecto físico. Bueno, y hay muchas definiciones, ¿no? Podríamos también definir que una persona mundana es alguien que trata de salir adelante en este mundo. Entonces, para ganar dinero, para subir de nivel o para establecerse en este mundo y como ganarse un lugar en este mundo. Entonces, la lucha constante en este mundo, su trabajo y sus metas, ¿sí? Y es esa lucha a diario. Entonces, todas estas respuestas son algunos síntomas, ¿no? de lo que es la mundanalidad, y estos síntomas revelan el problema en uno u en otro grado, pero estos síntomas, nadie muere de un síntoma, ¿sí? Realmente una persona cuando muere no es por un síntoma, sino porque hay una enfermedad real en la persona, ¿sí? Porque hay una enfermedad en su cuerpo, y los síntomas son como un sinnúmero de cosas que van pasando, pero realmente la enfermedad es una, y eso es lo que da muerte, ¿no? Entonces, la mundanalidad es el tema de este capítulo, y el comienzo del siguiente también vamos a ver sobre este tema. Yo tenía aquí, voy a leerles una definición de un diccionario, no es muy académico, pero yo quería que ustedes vieran sobre la definición de mundanalidad, y me sorprendió porque dice que es el deseo, amor o apego a las cosas de este mundo temporal y pasajero. Y me sorprendió porque pues muchas veces el mundo tiene mejor conocimiento de lo que tenemos nosotros, ¿no? Y ellos tienen claro que mundanalidad es el deseo, el amor o apego a las cosas de este mundo temporal. O sea, es claro ahí que dice que este mundo es temporal. Y hermanos, o sea, por si no nos hemos dado cuenta, este mundo es desechable, ¿sí? Este mundo va a acabarse. Y más adelante dice, mundano se dice de una persona inclinada a los placeres. Y pues eso es, digamos que normal en la palabra mundanalidad, ¿sí? Es una persona que se inclina a los placeres, pero dice que es frívola, o sea, que se inclina a los placeres y a las frivolidades, a las superficialidades, ¿sí? Entonces, también es, pues me impactó mucho esta parte porque dice que se inclina a estas superficialidades, aquellas cosas que son sin valor eterno, ¿sí? Que queremos defender porque nos acostumbramos a vivir en ellas. Nosotros nos acostumbramos a vivir en estas cosas superficiales de este mundo porque es lo único que nuestros ojos ven. Entonces quería definirles este tema, y vamos a entender primero que la enfermedad subyacente es el orgullo, ¿sí? De la mundanalidad, y que inclina a una guerra con Dios, y en esto, ya consecuente a esto, aparecen peleas y guerras con otras personas.
Pero lo primero que ocasiona la mundanalidad cuando nosotros nos apegamos a las cosas de este mundo es que nos acercamos al mundo, pero nos alejamos ¿de quién? De Dios. ¿Sí? No hay un término medio, no hay un color gris. O es blanco o es negro. ¿Sí? Entonces, cuando tú te acercas a Dios, tú te estás separando ¿de quién? Del mundo. ¿Sí? Y cuando te acercas, cuando tú te empiezas a bajar tu espiritualidad, cuando las cosas de Dios ya tú vas menguando, el mundo te va atrayendo, te vas acercando al mundo y te vas separando de Dios. Y así es como funciona, no hay un punto medio. O eres o no eres. Entonces vamos a ver el primer versículo 1 al 2. ¿Sí? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Y esta era la preocupación que rodeaba a Santiago. Entonces, vamos a hacer aquí una serie de preguntas sobre cuál es la fuente de las guerras y las peleas en las que nosotros nos hemos metido. En el trabajo, por ejemplo, en tu casa, con amigos, con vecinos. Yo quiero que tú te preguntes ahí donde tú estás y te respondas también cuál ha sido esa fuente de las guerras y peleas que tú has tenido en tu vida. Sea en el trabajo, sea con tu familia, con tu esposo, esposa, hijos, amigos, vecinos. ¿Por qué comenzó esa pelea? ¿Sí? Pensabas que tú tenías la razón, querías salirte con la tuya. ¿Por qué ha continuado esas peleas, esos conflictos? ¿Por qué continúan? ¿No estás dispuesto a escuchar la versión de los hechos? ¿Estás decidido a demostrar tu versión como dé al lugar de los hechos? Otra pregunta que surge acá es, ¿esa pelea se convirtió en una guerra? O sea, empezó con una discusión pequeña y terminó en algo grande, en una guerra que se salió del control de nuestras manos. ¿Sigue esa guerra en el momento? Cuando te levantas de tu cama cada mañana, de camino a la iglesia, incluso esa guerra está ahí presente, el conflicto con esa persona está ahí presente. ¿De dónde crees que ha salido esto? Esta guerra, estos conflictos. ¿Tú cuál crees que es el origen o la fuente de estos conflictos que hay en tu casa, que hay en tu trabajo, que hay con X o Y persona? ¿Sí? ¿No es por los antojos, los malos deseos o una guerra que hay dentro de ti? Puede ser, ¿sí? Entonces sabemos que nuestra batalla no es contra carne y sangre, no es realmente contra esa persona con la que estamos discutiendo o en conflicto. Efesios 6:12 dice que es en contra de las huestes espirituales de maldad. Hay un mundo espiritual, ¿sí? Entonces es en contra de las tentaciones de Satanás que obran en nuestra naturaleza caída. Tú muchas veces dices, pero ¿por qué tanto conflicto? ¿Por qué salen tantas peleas, ¿no?, a mi alrededor? O yo soy la fuente de eso. Entonces nos preguntamos cuál es la fuente de tantas guerras. Pero acá Efesios nos explica que hay un mundo espiritual y que realmente nuestra pelea no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Si quieres conocer la fuente, si queremos conocer la fuente de todo esto, la respuesta es la mundanalidad. ¿Cuál es la respuesta? La mundanalidad. Y no necesitamos mirar más allá de nosotros mismos. Son las cosas que nosotros queremos, son las cosas que queremos que hagan los demás, ¿sí? Las cosas que deseamos y que no tenemos. Y es todo el tiempo esa naturaleza nuestra caída, ¿sí? Y por eso surge la pregunta, que Santiago empieza: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Entonces, después dice, codiciáis y no tenéis, y por eso cometéis homicidio.
¡Wow! Fuerte. Santiago es fuerte y es claro también al mismo tiempo. Y como resultado la persona mundana hará algunas cosas bastante desagradables. Entonces por eso habla de homicidios, asesinos, codicias y no pueden obtener, luchas, guerras. Y todo esto surge de la mundanalidad, todo esto surge del orgullo que produce la mundanalidad. Y lo que las escrituras nos están diciendo en este momento es que toda guerra en el exterior en realidad comienza en nuestro interior. Todo lo que tú ves externamente de una persona, cualquier problema, cualquier lucha, nosotros muchas veces no sabemos el interior, lo que esta persona está viviendo. Y para el cristiano hay una guerra en el interior. En nuestros corazones hay una guerra que se está forjando. Y está entre la vieja y la vieja y la caída naturaleza. La nueva naturaleza redimida con la vieja naturaleza, caída. Y cuando la guerra aparece en el exterior es porque ya hemos perdido en nuestro interior. Entonces para Santiago es importante que la iglesia en ese momento entendiera que lo más importante es el interior, es su relación con Dios interna. Si tú estás cerca de Dios internamente, tú vas a reflejar en el exterior eso mismo. Cuando eres salvo, Dios te regenera por medio de su Espíritu Santo. Él te da una nueva naturaleza, pero Él no quita la vieja naturaleza. Los dos coexisten uno al lado del otro hasta el día que llega la muerte o el día que Jesús regrese. Pero siempre van a coexistir, siempre van a vivir la vieja y la nueva naturaleza. La vieja naturaleza, lo que parte en medio de la vieja a la nueva naturaleza es Cristo. Cuando tú te acercaste a Cristo, tu fe en Cristo. Gálatas 5:25 dice, tenemos una guerra que se está llevando a cabo dentro de nosotros y es nuestro trabajo vivir por el Espíritu y mantenernos también en el Espíritu. Miren qué importante es esa parte interior, ¿no? Tu corazón, esa relación, esa comunión con Cristo. Hacer morir lo que es de la vieja naturaleza. Colosenses 3:5 dice, hacer morir lo que es de la vieja naturaleza. Entonces, es mantenernos, vivir en el Espíritu y mantenernos también en el Espíritu. Y reconocer, Dios obra en nosotros, haciéndonos desear y hacer su buena voluntad. Eso está en Filipenses 2. Dios obra en nosotros y tenemos que entender y tenemos que vivir conforme a esta palabra. Dios obra en nosotros, haciéndonos desear y hacer su buena voluntad. Y Santiago aquí deja muy, muy claro que los deseos egoístas conducen a la guerra. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? El lenguaje es como un campo de batalla. ¿Sí? Entonces, conocemos muy bien estos problemas en nuestra vida personal. También es una cosa terrible cuando entran estos conflictos y estas guerras en una iglesia. Y esto es sobre lo que Santiago está escribiendo y sobre lo que preocupa a Santiago. Guerras y peleas que tienen lugar dentro de las iglesias. Algunas personas han estado en iglesias donde se ha visto estas cosas. El pastor nombraba, sí, nosotros salimos de una iglesia donde veíamos este tipo de conflictos y guerras. El pastor también hablaba sobre la historia de esta iglesia, en particular esta iglesia, cuando era Ocean View Baptist. Ocean View Baptist. Y cómo fue una separación terrible, pasó en su momento una separación de Kitty Hawk, ¿sí?
Hubo un tiempo en que la iglesia bautista Quirijo tenía como dos ideas dentro de ella. Entonces ambos afirmaron ser Quirijo Baptist, ¿sí? Cada uno quería hacer las cosas de manera diferente, no se pusieron de acuerdo y se dividieron en dos iglesias. Y esto llegó a tal punto que llegó a estar tan mal, literalmente hubo peleas físicas, ¿sí? El pastor en algún momento también nos mencionó que hubo puñetazos, ¿sí? En el estacionamiento. Hubo demandas también ante tribunales, entonces imaginémonos este problema. Y ni siquiera el juez pudo resolver este problema. Entonces, es impresionante ver cuando la mundanalidad, el orgullo entra a la iglesia, es algo terrible. Es algo que parece la bola de nieve que crece y crece y ni siquiera un juez pudo resolver esto, ¿verdad? Entonces, cuando los sindicatos hacen huelga, es una guerra sin cuartel por sus demandas. Cuando dos familias de un vecindario se ponen de lado, no hablan. Y esto es lo que produce la mundanalidad. La naturaleza del mundo es esa. Si ustedes se dan cuenta, afuera en el mundo, esa es la naturaleza, así es como vive el mundo. Todo el tiempo están viviendo pensando en tener más que el otro, en ganar, en pasar por encima del otro como del lugar. Esa es la naturaleza del mundo. Cuando nosotros los cristianos actúan de esta manera, alejan. Lo único que se busca con una pelea en el interior de la iglesia es alejar a las personas de Cristo. Y Dios odia esto. Esto para nada honra su nombre. Vamos a seguir, continuamos en el versículo 2 al 3. Dice, no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Vuestros placeres. Entonces ahí otra vez como el término de mundanalidad, ¿no? Si queremos saber cuál es la cura para la mundanalidad. ¿Cuáles creen ustedes que es la cura para la mundanalidad? Para poder vencer esos placeres, ¿no? De ir detrás de esos placeres, es la oración. Nuestros deseos deben ser llevados a Dios en oración, para tenerlos satisfechos, para que sean negados o para que se refinen. La oración es lo que nos va a acercar a Dios y nos va a alejar del mundo. La oración es lo que va a hacer que esos placeres, esa mundanalidad, va a estar alejada de nuestros corazones. Va a estar totalmente alejada. Vamos a vivir, vivimos dentro del mundo, vivimos en el mundo. Pero la oración es lo que realmente nos va a separar de esto. Y tristemente hoy en día, yo pensaba la semana pasada eso, la oración aún dentro de la iglesia y el creyente perdió fe en la oración. Ya no queremos orar. Pensamos que es un tiempo perdido. La respuesta es ir a Dios, confiar en Él absolutamente y encomendar a Él lo que está en tu corazón. Es hablar con Dios. Esa es la oración. La oración es hablar con Dios. Nosotros, nuestros corazones son malvados, son inclinados al mal. Dejemos que en oración Él nos lo diga y también nosotros se lo expresemos a Dios. Podría estar mal, deja que Él te lo muestre en la oración. Es ese momento, en ese tiempo de oración donde Dios te muestre y Dios te diga lo malvado y lo malo que está tu corazón. Y uno de los problemas, sin embargo, es que no hacemos esto, no tenemos porque no pedimos. Ahí Santiago es claro,
No tenéis porque no pedís. Si no estás orando, no estás pidiendo. Es tan simple como esto, ¿sí? No estás llevando tu alma delante de Dios. Y la importancia de la oración es esa, es llevar tu alma delante de Dios y hablar con tu Creador, hablar con tu Rey, hablar con tu Salvador. Y debido a esto, que no estamos haciendo nada de esto, pues nada de eso también pues no está siendo satisfecho. Nuestras vidas no están siendo refinadas a través de la oración. El otro problema es que oramos, pero ya sabemos lo que queremos. Entonces, cuando nosotros oramos, ya sabemos que nosotros vamos en busca de algo, o sea, estamos obstinados con algo. ¿Alguna vez te ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces. Dios, ya sé lo que quiero, ¿sí? Sé cómo quiero que respondas a esta oración. O sea, yo ya vengo como dispuesto a algo. Antes de entrar a oración, yo ya tengo respuesta a lo que yo quiero, ¿sí? Y puede que no lo estés diciendo así, pero lo que realmente le estás diciendo a Dios es: Señor, solo hay una cosa que voy a aceptar de ti. Y pasa mucho. Pides y no recibes. ¿Por qué? ¿Por qué pides y no recibes? Que también es otro punto que toca aquí Santiago. Porque lo que pides son con motivos equivocados, ¿sí? Tú solo quieres que se haga tu voluntad y no la de Dios. Y si Dios te lo diera, simplemente lo gastarías en tus malos deseos, en tus deseos egoístas. Entonces, ¿cómo crees que Dios ve eso? ¿Cómo crees que Dios ve eso? Nosotros pedimos solamente impulsados y guiados, jalados por nuestros malos deseos. O sea, queremos que Dios nos supla, nos dé algo, pero solamente para calmar nuestros deseos pecaminosos. Y Santiago nos responde a continuación. Él dice, en el versículo 4-5 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Aquí Santiago es muy claro. El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Una vez una mujer decía: tengo un esposo maravilloso. Y a veces nosotros también escuchamos eso, ¿no? Tengo un esposo maravilloso porque nunca está celoso de mí. Él confía ciegamente en mí. Y a veces lo escuchamos, ¿cierto? Pero lastimosamente no es un marido maravilloso, ¿sí? Algo anda mal con este marido que no cela a su esposa. Un hombre al que no le importa a su esposa se queda con él o se escapa con otra persona. Entonces, esto es un ejemplo claro de lo que es la iglesia, que es la novia. La iglesia es la novia de Cristo. Y Cristo es celoso por la novia. O sea, Cristo no es igual que esta mujer cuando decía que tengo un esposo maravilloso porque nunca me cela. No, Cristo cela a su iglesia. Él tiene celo por nosotros. Él quiere que seamos suyos y solamente suyos. Y lo que les decía al comienzo, no hay un término medio. O tú eres del mundo o tú estás con Dios. Y a veces vivimos en el ir y venir con Dios y con el mundo. Y estamos en ese juego, en ese juego de ruleta, ¿no? De estar un tiempo en el mundo, un tiempo con Dios, con el Señor. Y el lenguaje que usa aquí Santiago, adúltero, porque dice, oh almas adúlteras, es un lenguaje que para el cristiano judío entendían muy bien, ¿sí? Los profetas llamaban a Israel adúltero con bastante frecuencia en esos tiempos, cuando adoraban otros dioses, cuando se rendían a otros dioses. Los dioses de esos tiempos eran dioses de oro,
de piedra, de madera. ¿Sí? Nuestros dioses hoy en día en el mundo son más sofisticados, ¿no? Pero igual son dioses que con bastante frecuencia adulteramos con esos dioses. O cuando se comprometió con el mundo para obtener ganancias a corto plazo. Cuando nosotros queremos obtener ganancias en el mundo y nos comprometemos con el mundo, actuamos como el mundo, pensamos como el mundo, vivimos como el mundo, vendemos como el mundo. Ahí estamos adulterando. Ahí estamos siendo infieles a Cristo. Entonces, ¿te has comprometido con el mundo para obtener alguna ganancia a corto plazo? Es la pregunta que surge acá. Constantemente tú te comprometes con el mundo y participas del mundo y vives como el mundo vive solamente para ganar ganancias a corto plazo, ganancias temporales, porque realmente nosotros llegamos a este mundo sin nada y nos vamos sin nada. Entonces, muchas veces buscamos algo que nos vamos a ir sin ello. El mundo piensa, la forma que el mundo que piensa es: voy a hacer un poco de trampa en mis impuestos para no pagar tantos impuestos. ¿Sí? Así piensa el mundo. O voy a mentirle a mi jefe, decirle que tengo tantos clientes para poder ganar ese trabajo a través de mentiras. Voy a esconder mi fe en este momento para que estas personas no piensen que yo soy raro y que no me empiecen a hacer bullying, ¿no? Hoy en día que el término bullying es tan frecuente. Y esto es algo muy peligroso porque, de acuerdo con las Escrituras, solo tú te estás engañando a ti mismo. Porque la amistad con el mundo es hostilidad con Dios. El que quiere ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Y Santiago es claro. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Antes de ser salvos, todos comenzamos como enemigos de Dios. Nos oponemos a Dios. Nacemos en una condición caída, hostil, y es una naturaleza que se revela constantemente hacia Dios. Pero cuando conocemos a Cristo, Él quita esa hostilidad a través de la sangre, de la sangre que Él derramó en la cruz. Cuando tú depositas la fe en Cristo, tú estás quitando esa hostilidad con la que nosotros nacimos. Nosotros nacimos con esa naturaleza pecaminosa. A través de su sangre nuestros pecados son perdonados. A través de la fe en Cristo somos traídos a la familia de Dios. A través de la regeneración se nos da un nuevo nacimiento. Y así es como funciona. Vuelvo y le repito, no hay un término gris, no hay un término medio. O eres blanco o eres negro. Sin embargo, incluso después de un nuevo nacimiento podemos tener el tipo equivocado de celos. ¿Sí? Debería haber conseguido ese ascenso. Empiezan también, después de conocer de Cristo, no es que eso pare, eso va a continuar. Y el creyente, la persona que sigue a Cristo, empieza a combatir con esos celos en su interior. Debería haber yo recibido ese premio y no la persona que lo recibió. Me lo merezco más yo, no ellos. Vivimos con eso, luchamos con eso diariamente. Y como mencionamos la semana pasada, tocábamos el ejemplo de Aarón y Miriam. ¿Sí recuerdan? El propio hermano y hermana de Moisés en un momento estuvieron celosos del mismo Moisés y crearon una rivalidad dentro de Israel. Pensaron que deberían ellos ser los líderes y no Moisés. Ellos querían ser. Entonces vemos los celos, lo que toca aquí Santiago. Y esa fue, por desgracia, el síntoma del orgullo, la raíz que nació en Aarón y Miriam. Y Dios tuvo que lidiar con eso. Y Dios lo hizo. En Números 12, Dios hirió a Miriam con lepra
Ella estuvo afligida durante 7 días y eso la humilló. O sea, le cambió ese orgullo por esa humillación. Aarón vio lo que sucedía, inmediatamente se volvió a Dios. Y Aarón clamaba, decía: Señor, no nos tomes en cuenta esta tontería, decía Aarón. Y también se sintió humillado. Y Dios, Dios no tiene ningún problema en cambiar nuestro orgullo por humillación. Desafortunadamente la situación en nuestras iglesias era que algunas personas eran orgullosas y egoístas, y Santiago le recuerda en el versículo 6, miremos el versículo 6, dice: pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Entonces, algunos de nosotros podríamos estar un poco perturbados con ese tema. Reconocer los celos en nuestros propios corazones es difícil, ¿no? Pero eso es lo que hace la palabra. La Biblia es como ese espejo, ¿sí? Que es como que la coloco yo enfrente mío y voy a ver lo horrible y lo pecaminoso que soy para Dios. Eso es lo que hace la palabra. Reconocer los celos en nuestros propios corazones. Ver con frecuencia que tendemos a ser orgullosos. Todo el tiempo. Nuestro corazón se está inclinando a eso todo el tiempo. Pero en realidad también podríamos estar más perturbados si entendemos que la palabra resiste se traduce como mejor dispuesto contra. Como cuando un ejército se alinea para la batalla, cuando uno se pone en ese estado de orgullo y duro y fuerte, las fuerzas del cielo también están dispuestas contra ti. Pero la buena noticia, sin embargo, es que Dios está sobrecargado de gracia. Dios tiene abundancia de gracia para nosotros y lo da gratuitamente a los humildes. A los humildes. Y a menudo simplemente no entendemos cuán misericordioso es Dios. Y Dios nos ha salvado por gracia, y esa gracia fue enviar a su Hijo. Y Dios también nos da la gracia, Él nos ayuda a diario, y no hay fin para ese suministro de gracia. No hay un límite de la gracia de Dios. El pastor menciona que la abuela de él tenía un pozo en su propiedad que era muy profundo, que no se veía al fondo. Si se te caía una moneda, no podías oírla golpear, era bien profundo. Ese pozo era muy profundo. Pero la gracia de Dios es aún más profunda. Y podemos decir: oh, estoy tan equivocado en esto por dentro, tengo deseos impuros, estoy lleno de pecado. Y es una experiencia de humildad encontrarse cara a cara con la profundidad de tu propia pecaminosidad. Es una experiencia humilde. Y no a todos les gusta escuchar esto, porque nuestra naturaleza es dura y orgullosa. Pero vuelvo y les repito, es una experiencia humilde encontrarse cara a cara con la profundidad de nuestra propia pecaminosidad, de nuestra propia oscuridad interior. Y es el momento de ir a Dios, contarle a Dios en oración, pedirle gracia a Dios, y Él nos dará la gracia. Él es el Cristo viviente. Él está intercediendo por ti y por mí ante el Padre en estos momentos. Satanás, sin embargo, es el autor de hágalo usted mismo, ¿sí? Estás pecando aquí, haz algo bueno allí. Esa es la naturaleza del mundo, y Satanás gobierna el mundo. Lo controla Dios. Pero el sistema del mundo
es del diablo. Ahora, el orgullo es el gran pecado de Satanás y el orgullo es su principal arma contra el creyente. Es el orgullo. Dios quiere que dependamos de su gracia, pero Satanás quiere que dependamos de nosotros mismos. Depender de nosotros mismos nunca va a funcionar. Y la persona o nosotros cuando entramos en esa trampa, aquí es cuando Santiago les da algunas instrucciones muy específicas. En el versículo 7 dice, por tanto, someteos a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es someternos a Dios. Someterse es en realidad un término militar que está usando aquí Santiago. Lo que significa es ponte en el rango que te corresponde. Eso es someterse. Que tiene mucho que ver también con humildad, ¿cierto? Entonces, cuando el soldado actúa como el general, hay un problema. ¿Sí? Andresito y yo fuimos lanceros, ¿no? ¿Cierto? No, entendemos eso. Entendemos que cuando el soldado quiere actuar como el coronel o el general, ahí hay un problema. El soldado necesita reconocer cuál es su verdadera posición, ¿sí? Y necesita seguir órdenes. Yo recuerdo mucho que ordena, como ordena y cumplida su orden, ¿no? Habían tres frases que uno tenía que memorizarse y era lo único que el soldado tenía que decir ante cualquier orden, así sea lo más descabellado. Era que ordena, como ordene y cumplida su orden. Eso era lo que el soldado tenía que decir. No había más. Y si usted no decía eso o iba en contra de eso, aténgase a las consecuencias. ¿Sí? Entonces lo siguiente que dice aquí Santiago es resistid al diablo. ¿Sí? Dice, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. La manera de resistir la única manera de resistir al diablo es someternos ¿a quién? A Dios. Sin embargo, con demasiada frecuencia no seguimos esta instrucción y permitimos que Satanás opere en nuestras vidas y controle nuestras vidas. Después de que David pecó con Betsabé y mató a su esposo, ¿recuerdan esa historia de David? David ocultó sus pecados durante casi un año. Para David ocultar un pecado de estos, cuando deseó a Betsabé y estuvo con Betsabé, y ya cuando todos iban descubrieron el pecado, David maquinó y construyó el tema para poder matar al esposo de Betsabé. Y casi se vuelve loco durante ese año. En el Salmo 32 y 51 se puede ver cuánto sufrió David por ocultar estos pecados. Y muchas veces hay un tormento, ¿no?, en la gente. Y uno ve un tormento en la gente del mundo y aún en la gente en la iglesia cuando uno oculta un pecado. Uno está batallando en su interior y hay un tormento. Y David supo lo que era eso. Un año ocultando esto. David le dio a Satanás un lugar en su vida y básicamente le declaró la guerra a Dios. Durante ese año David ocultó ese pecado. Y cuando finalmente David se sometió a Dios, ¿qué pasó ahí? David confesó, se acercó en oración, ¿sí? Y David pudo experimentar la paz y el gozo. Eso tú lo puedes encontrar en el Salmo 32 y 51. Entonces enseguida de esto vemos que Santiago en el versículo 8 dice, acercaos a Dios nuevamente, someternos a Dios, ¿sí? Y Él se acercará a vosotros. Y nos preguntamos, ¿realmente puede suceder esto? ¿Y cómo va a pasar esto? ¿Cómo lo hacemos?
y Santiago dice, limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones. Y muchos de nosotros, como cristianos, muchos cristianos en este momento se sienten distantes de Dios y no saben por qué. Como que no hay una libertad para orar, para leer su palabra. Y muchas veces nos preguntamos por qué pasa eso. Y es por esta razón. Porque no confesamos nuestros pecados. Porque queremos ocultar, como David lo hizo, queremos ocultar nuestros pecados. Y se aferran a estos pecados en secreto y quieren disfrutar en secreto estos pecados que tienen atesorados en su corazón. Entonces Santiago es claro y dice, la única manera es limpiad vuestras manos y purificad vuestros corazones. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiar vuestras manos y purificar nuestros corazones. Significa detengan eso lo que están haciendo y apártense de lo que están haciendo. Ser de doble ánimo significa querer tanto a Dios como al mundo. Corriendo de un lado a otro entre los dos, tirándonos en los brazos del mundo y tirándonos a los brazos de Dios. Y tiene el mismo significado que adulterio espiritual. Somos adúlteros cuando hacemos eso. Me impactaba una frase que tiene A.W. Tozer. Tiene un pequeño y profundo ensayo en uno de sus libros. La cercanía es semejanza. ¿Sí? Esa frase, la cercanía es semejanza. Cuanto más nos parecemos a Dios, cuanto más cerca estamos de Él. La cercanía es semejanza. Y el pastor nos decía, que él podía estar en la sala de su casa con el perro al lado, ¿sí? Y Erika podría estar al otro mundo, Eriquita podría estar al otro lado del mundo. Incluso yo creo que, pasa igual que con mi esposa. Ella puede estar muy lejos de donde yo estoy. Pero el pastor decía, incluso en ese momento estoy más cerca de Erika que lo que él está del perro. De Tucker. ¿Cómo se llama Tucker? ¿Sí? Y es así. O sea, podemos estar muy lejos. Yo puedo estar muy lejos de mi esposa, pero yo sé exactamente cómo pensamos y cómo actuamos, qué decisiones tomamos. Y entonces es esa frase que dice, Tozer dice, la cercanía es semejanza. ¿Sí? ¿Por qué? El pastor decía, ella y yo somos mucho más parecidos. El uno al otro se parece. Y Dios es misericordiosamente, Él se acerca a nosotros cuando lidiamos con el pecado en nuestras vidas. Y un buen ejemplo de eso también lo encontramos en Génesis 18, cuando Abraham se acercó a Dios y le habló de Sodoma. Lot se mudó a Sodoma y tuvo que ser rescatado de ella. Entonces, otros cristianos se preguntan por qué no siempre tienen alegría. Entonces, enseguida Santiago en el versículo 9 al 10 dice, afligidos, lamentad y llorad. Y hay ciertas condiciones que exigen dolor y no alegría. Si tomáramos en serio el pecado, esto nos entristecería. Cuando escucha a un cristiano reírse de su pecado o hablar normal sobre su pecado de otra persona y no se afligen por ello, es una señal que hay orgullo. Es una señal segura de que hay orgullo. Es una bandera roja que también nos deben mostrar a nosotros que nos estamos acercando al mundo y nos estamos separando de Dios. Y es posible exteriorizar este orgullo.
pero aún así no ser humillado interiormente. Y Dios odia el pecado del orgullo y castiga al creyente orgulloso hasta que sea humillado, como lo vimos en las palabras. La instrucción aquí es clara, dice humíllense. El Salmo 51:17 dice, un corazón quebrantado y contrito, oh Dios, no despreciarás. Entonces el llamado que Dios nos hace hoy en día es humíllense, humíllense a Dios. Se cuenta una historia sobre un salvavidas y un hombre que se ahogaba. El hombre luchaba por mantenerse. Uno en el agua es así, ¿no? Cuando uno siente que se está ahogando, uno lucha y lucha y lucha por encima del agua. Y dice que este hombre estaba frenético y le temblaban los brazos y las piernas. El socorrista pues trataba de ayudarlo, pero no, este hombre luchaba tanto que no se dejaba tampoco ayudar. El socorrista le dijo que dejara de luchar, pero el hombre no escuchaba. Entonces el salvadía, lo primero que se le vino a la cabeza fue golpear al hombre en la mandíbula con un puño y lo noqueó. Sí. Y el socorrista explicó que el hombre que se estaba ahogando, no podía ser salvado hasta que no se diera por vencido. Y así son nuestras vidas. Nosotros batallamos y luchamos y somos hostiles contra Dios todo el tiempo, y nos lanzamos a los brazos del mundo todo el tiempo. Hasta que Dios tiene que noquearnos, hasta que Dios tiene que humillarnos para que nos acerquemos a Dios. Este mundo es pasajero, este mundo, vuelvo y lo digo, este mundo es desechable. Si eres orgulloso, si somos orgullosos, solo hay una solución, es rendirnos, humillarnos y dejar que Dios nos levante. Dios dice que como personas caídas no hay nada bueno en nosotros. No hay nada que lo atraiga hacia Él. Nada más que nuestra necesidad por el pecado. Lo único que traemos hacia Dios es nuestro pecado. Él nos ve que nos ahogamos y Él viene a salvarnos a través de Cristo. Versículos 11 y 12, Santiago concluye y dice, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. Entonces Santiago aquí entendía que la crítica es hablar negativamente de otra persona y es lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Cuando hablamos de otra persona negativamente, constantemente lo hacemos. Y está claro aquí que Santiago todavía estaba hablando de las personas en la iglesia. Personas que critican a su propio hermano, la propia persona creyente. Entonces esta persona está criticando al que Cristo ha salvado. Cuando yo critico a mi hermano, a mi hermana, yo estoy criticando a la persona que Cristo salvó y rescató con sangre. Entonces, en realidad es un ataque contra Dios cuando estas críticas salen de nuestra boca. Y recuerden que Santiago estaba preocupado también por el poder de la lengua, ¿no? Entonces, Cristo ha perdonado los pecados de esa persona, Él ha tomado su juicio, Él los ha salvado del infierno, Él le ha dado vida en su lugar. Cristo es el legislador y el juez de esa vida, de esa persona. Sin embargo, cuando yo critico a esta persona, yo me estoy convirtiendo en el juez. Entonces le estoy diciendo a Cristo, no, tú no eres suficientemente bueno para ser juez, yo soy juez. Yo soy mejor juez que tú. Y le estamos diciendo al Señor, muévete, hazte a un lado, voy a hacer tu trabajo, voy a hacer este trabajo. Con arrogancia, la crítica va acompañada de esa arrogancia. Y cuando hacemos esto no solo estamos cometiendo una guerra contra nuestro hermano, sino que también estamos comenzando una guerra contra nuestro Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar? Entonces Santiago nos ha dado
a lo largo de estos versículos nos ha dado algunas palabras, algunas lecciones acerca de la fuente de nuestro conflicto. Entonces yo quiero que ya para terminar, hay 4 lecciones para concluir. Las guerras en el exterior vienen de las guerras de nuestro interior. Las personas que niegan su pecado son orgullosas. ¿Son qué? Orgullosas. La guerra interna termina por la rendición a Cristo y la persona que critica a otra no se ha rendido, sino que sigue hostil contra Dios. Entonces, hermanos, para terminar, es importante que nos vayamos a casa con este desafío a mirarnos frente al espejo, a mirar a ser francos con nosotros mismos para ver si realmente nos estamos rindiendo a Cristo. O si estás peleando con otros, o si estás hablando negativamente de otros. Lamentablemente, si estamos haciendo todo esto, no nos estamos rindiendo a Cristo. No sé cuál sea tu situación el día de hoy, pero es tiempo de rendirnos y humillarnos en oración a Cristo. Amén. Debemos humillarnos y arrepentirnos. Debemos poner fin a nuestra guerra con los demás, poniendo fin primero a nuestra guerra con Dios.